Llegó mi hermanita Mel y se quedó en el camping donde yo estaba. Fue muy emocionante para mí que estuviéramos los tres hermanos, aunque a veces sentía como una responsabilidad que no sabía cómo asumir. Pero suavemente fui sintiéndome más liberada al ver que todos estábamos tratando de vivir nuestros procesos de una manera más o menos independiente, así estuviéramos muy cerca. Mi hermana se había retirado de la empresa donde había trabajado en Cúcuta por más de una década y eso era algo que también me ponía a pensar. Y es que no sabía ni quería saber qué pensaban nuestros padres. Tal vez que nuestras decisiones no eran las mejores. Justo lo que yo también cuestionaba por esos días en Montañita, un pueblo donde la gente principalmente va a tomarse la vida no tan en serio. Finalmente nos quedamos los tres en el hostel donde yo hacía voluntariado. Iría a Cúcuta para recoger a Lupita, la perrita de mi hermana. Luego volvería a Montañita y nos iríamos juntos a Brasil. 2 noches antes de partir me encontré con el argentino. Acampamos en la playa. A la mañana siguiente nos metimos al mar y él pasó su mano por mi cabeza, por la línea partida del cabello. He tenido algunos complejos con la alopecia y ese fue un gesto que me enervó la sangre, lo tomé muy mal. Vimos pasar algunos pelícanos en pareja y también vimos muchas semillas de ojo de buey en la playa. Tomamos una para cada uno y nos despedimos. Meses después nos escribimos. Le dediqué un poema que hablaba de pelícanos, de un pájaro azul y de un perro de cristal. También le dediqué la canción La hormiguita de Juan Luis Guerra. No volví a saber de él. En Chinácota me sentí aliviada y feliz de volver, y estando en la casa empecé a retrasar lo más que pude mi vuelta a Ecuador. Mientras tanto hablaba con mis hermanos y parecía que las cosas iban medianamente bien. Una amiga que había conocido en Río de Janeiro en mi viaje anterior estaba mochileando y llegó a la casa a pasar unos días. Aprovechamos para ir juntas a un segundo encuentro arcoíris que hubo ese año en Villavicencio. El lugar era una finca turística en una montaña de la ciudad. Pasamos allá algunos días y me sentí muy viva y libre, haciendo ceremonias de hongos y cacao y compartiendo música maravillosa. Disfruté de la naturaleza y de una linda piscina por donde corría el agua natural. Miraba la ciudad desde la oscuridad de la montaña. Intentaba comprender los acontecimientos, aunque me sentí muy a gusto con personas afines a mí y contemporáneas. Claro que pensaba en mis hermanos y no sabía hasta qué punto Melissa había llegado a Ecuador para continuar con Javier y ayudarlo. Ella, la hermana mayor. Su escepticismo con la crisis de Javi era lo que no terminaba de convencerme, pero intentaba estar tranquila y dejar que las cosas fluyeran. De mi estancia en esa finca en Villavicencio me inspiré para escribir este cuento. Un clima entre los dos. En la película El acantilado rojo del director chino Jong-Hu, uno de los personajes expresa, en palabras diferentes a estas, la idea de que quien controla el clima puede dominar el mundo. Por otro lado, el autor francés Baudelaire escribió que la naturaleza es un templo vivo donde los fenómenos se corresponden en analogías sensitivas, lo que quiere decir, a mi parecer, que dependiendo del fenómeno climático que nos circunda, asimismo tendremos un estado de ánimo que se le parezca. Pero fue a través de una experiencia personal que llegué a la conclusión de que esto último puede ser lo contrario, sino es que al decir que se corresponden se refiere a que es en ambos sentidos y que es si sabemos controlar nuestros sentires como podremos, de alguna manera, verlos reflejados en el clima. En un encuentro ecológico que se iba a dar durante varios días en una casa de montaña, conocí a un muchacho del que a primera vista pude percibir cierto interés en mí, interés que fue correspondido. Cruzamos pocas palabras, pero sí muchas miradas. Aunque luego decidí desentenderme, al no sentirme cómoda con esas sutilezas que iban creando una atmósfera difícil de trascender y que intuía me estaban envolviendo en un juego que no llevaba a alguna parte. Sin embargo, él seguía ubicándose en sitios estratégicos, donde sin obstáculos y en línea recta podía llegar a él, incluso entre los recovecos de la multitud. No quería mirarlo,
pero su resistencia se hacía más brillante y ya no estaba siendo tan fácil para mí ignorarlo. Pocos días antes de finalizar el encuentro manifesté en voz alta, esperando también a que él me escuchara, que me iría esa mañana a menos que lloviera, bromeando un poco porque el sol resplandecía en el cielo despejado. Lo busqué con mis ojos y lo encontré mirándome. Así nos quedamos unos segundos cuando fuimos interrumpidos por el sonido de un trueno, acompañado de una niebla que entró en el patio de la casa y que trajo con ella una fuerte lluvia en la que él fue a bañarse desnudo. Al muchacho del cuento ya lo había conocido en enero en San Agustín. Era muy hermoso y tenía nombre de ángel. Cuando me devolví a Chinácota para pasar el cumpleaños de mi papá, tuve que correr para tomar el bus en el terminal de Villavicencio y justo cuando llegué a la puerta, una pluma iba cayendo y la agarré en el aire. Ese cumpleaños de mi papá no me esforcé en celebrarlo de manera particularmente especial. Empezaba a reconocer mis excusas porque si en el encuentro arcoíris tenía la posibilidad de conocer a alguien y quizás compartir más a fondo una relación sentimental, preferí irme a la casa de mis padres, quizás para evadirme de una oportunidad real. En Ecuador mis hermanos se habían ido a un pueblo llamado Playas de Villamil. Javi se había ido a viajar por otras ciudades con un grupo de muchachos de Cúcuta que tenían un grupo musical y Mel no sabía mucho de lo que él estaba haciendo. Empecé a preocuparme porque yo tampoco tenía muchas noticias de él. Me di cuenta que era tiempo de volver. Eso fue a inicios de junio. Llegué a Playas de Villamil y en comunicaciones con mi hermano acordamos que me esperaría allá. Mi hermana había alquilado una habitación en la casa de unas señoras, doña Leonor y doña Elna, y su esposo don Tomás. Ahí pasamos unas noches. Playas es un pueblo pequeño con un gran malecón donde hay tiendas de artesanías y restaurantes al frente del mar. Los señores fueron muy hospitalarios y estaban contentos de que estuviéramos allí. Yo, siempre constelando, podía verme reflejada en doña Elna, que era la esposa de don Tomás, que era a su vez mi hermano, y doña Leonor, mi hermana. Y este ejercicio de constelarse en las relaciones cercanas como una manera de ser consciente de lo que sucede en las propias interacciones ha sido muy revelador para mí. Comprendía que mi sanación significaba también la de los vínculos familiares. En el encuentro arcoíris del año anterior en Bocaina de Minas, Brasil, se había convocado una terapia colectiva de constelaciones familiares, terapia a la que no asistí por estar un poco a la defensiva con esos asuntos. Pero ahora creo que es bueno experimentar todo lo que se pueda, que después se conserva lo que se considere adecuado y se descarta lo que no. Le dije a Mel que nos fuéramos a Brasil como habíamos acordado meses atrás, pero ella había terminado con su novio y quería volver a Colombia. Entonces, con la bendición de todos, me fui con Javi, decididos a viajar sin parar. El poco tiempo que pasé en la casa con mis padres fue importante para retomar fuerzas. Yo supe que Javis no andaba en buenos pasos con los muchachos y supe que incluso en un momento de su camino con ellos se había sentido más perdido que nunca. Saber esas cosas me atemorizaba y no comprendía por qué insistía en caer en situaciones nocivas para él, pero nuevamente estábamos juntos y me confortaba saber que retomaba el control. Nos fuimos directo a Machala para pasar por esa frontera con Perú. Conocimos a una mexicana y un chileno que viajaban con un gallo. Tomamos un bus para llegar a Tumbes y desde allí empezamos a pedir aventón, pero nadie nos recogía y la pareja prefirió seguir su camino en bus. Nos recogió un muchacho en una camioneta y nos invitó a su casa a almorzar y a tomar un baño. Luego nos llevó a un pueblo cercano donde pedimos aventón y nos recogió un señor con el que viví una coincidencia impresionante. Resulta que hablando con él nos preguntó si éramos colombianos, cosa que advirtió por nuestro acento. Nos dijo que él estaba casado con una mujer que tenía familia en Cúcuta y con emoción dije que también éramos cucuteños. Pero la coincidencia se hizo increíble cuando dijimos que no vivíamos propiamente en Cúcuta, sino en Chinácota. Y él dijo que uno de los familiares, que era gerente de una clínica en Cúcuta, también tenía una casa en Chinácota.
Le pregunté el nombre de ese familiar y resultó ser el propietario de una cabaña que bien sabía dónde quedaba en Chinácota porque había sido objeto de mis más intensas visualizaciones. Además, yo sabía quién era ese familiar porque un día vi un recibo de la cuenta del agua en la reja de aquella cabaña y me había acercado a leer el nombre del propietario solo para hacer mis visualizaciones más reales. Y resultó ser un amigo muy cercano de una prima mía. Por eso al leer su nombre en el recibo yo ya sabía quién era. Este señor que nos estaba llevando de un pueblo a otro en Perú quedó maravillado con tantas coincidencias y también nos regaló algunos soles para el camino. Nos quedamos en Zorritos, un pueblo del litoral. Ahí pensamos en quedarnos porque al parecer era un lugar turístico, pero todavía estaba claro el día y decidimos mejor continuar. Nos recogió un señor en un camión y a la salida de Punta Sal estaban la mexicana, el chileno y el gallo. El señor los recogió y nos llevó algunas horas hasta un cruce de caminos al que llegamos bien entrada la noche. El cielo estaba despejado, estrellado y hacía viento fresco. Era una noche hermosa y no esperamos mucho antes de que nos recogiera un camión que transportaba gallinas. El conductor nos dijo que debía viajar toda la noche y que si podíamos mantenernos despiertos, al menos uno de nosotros, él lo agradecía porque también le daba mucho sueño. Pero todos nos quedamos dormidos y él tuvo que parar a un lado del camino para tomar una siesta. Fue vergonzoso, aunque amablemente nos llevó hasta su destino cerca de Trujillo. Nos recogieron en una especie de volqueta. Nos fuimos sobre la carga que llenaba completamente el vagón. Viajamos mucho en esa volqueta y también pasamos muchísimo frío porque no teníamos ninguna protección contra el viento. El conductor era de carácter casi rudo y cada vez que hacía una parada queríamos aprovechar para ir al baño, pero él mostraba poca paciencia. Sin embargo, nos llevó hasta muy cerca de Lima y solo tengo agradecimiento para él. La pareja y el gallo que iban hacia Chile siguieron su camino por el litoral y mi hermano y yo tomamos el camino por la sierra con destino a Acre, Brasil.